pero no es raro que el paciente está estresado, está intubado y está amarrado. Y eso es algo que todos los que están en terapia intensiva saben que ocurre. Y algo muy común son las alteraciones del dormir. Si nos enfocamos en cómo puede evolucionar el estado anímico de un paciente que ha sido internado en terapia intensiva, la descripción más o menos en la que estamos todos de acuerdo en que puede ir sucediendo una cascada de eventos, empieza con que hacia las 24 o 48 horas de la hospitalización hay síntomas de ansiedad, sensación de desamparo, de amenaza. Luego puede instalarse una negación, es decir, un proceso psíquico en el que la persona no está asumiendo del todo la realidad de lo que está pasando. Y posteriormente una depresión que suele acompañarse de abatimiento. Muchas veces este transcurso, o casi siempre, para el personal no psiquiátrico, es considerado y se lo ve como normal. En sí, tendríamos que hacer la evaluación psiquiátrica apropiada para decir cuán normal o anormal es. Los mecanismos de resiliencia que tenemos las personas probablemente nos están llevando a síntomas de esta naturaleza, pero sin que sea francamente patológico. Entonces, un área de la psiquiatría de enlace es determinar cuán patológica puede ser esta cascada de síntomas que estamos señalando. Y resulta que este es un trabajo de hoy, publicado en Medscape, que hace referencia a que en COVID-19 ya hay que considerar que la disnea grave es un indicador de un trauma psicológico muy serio para más adelante. Quisiera hacer énfasis en algunos ejemplos recientes para señalar que, de paso, que también sucede que la investigación biomédica es la que, como siempre, hay más abundancia. Tenemos un trabajo de hoy día donde se está publicando esta situación que no es tan extraña para nosotros. Este es un trabajo que se ha publicado ayer en The Lancet, que está describiendo las complicaciones neurológicas y neuropsiquiátricas de pacientes COVID. Es un trabajo hecho en Gran Bretaña. Es interesante, se lo ha hecho durante todo el mes de abril pasado. Y lo que han hecho ha sido convocar de forma pública a que las unidades de terapia intensiva comuniquen, generen la información a una central británica donde transmitan criterios para describir qué síntomas podrían estar o cuadros clínicos son atribuibles a exclusivamente COVID-19 en las manifestaciones clínicas psiquiátricas y neurológicas. Es un trabajo pionero, es el primero a nivel nacional, es un trabajo en todo Reino Unido. Han conseguido el reporte de 153 pacientes y entre sus resultados encuentran que el 30% cumplen criterios de ser respuestas agudas, francamente psiquiátricas, de deterioro, de alteración cognitiva, alteración del comportamiento y alteración de la personalidad. Y de esos 30%, la mitad podríamos asumir que es un efecto en el comportamiento que podría generarse la hipótesis de que es la presencia del virus más que una respuesta como las que generalmente vemos en terapia intensiva o en medicina en general. Entonces es un trabajo de ayer publicado y que está viéndose que podamos pues tomar las riendas y mirar más adelante qué datos más empiezan a aparecer. Quiero hacer referencia a una página web muy buena que está apareciendo hace unos meses, argentino-chilena, que se llama Práctica Psiquiátrica, de donde quiero sacar esta información, que ellos la difunden para que todos la podamos utilizar. Muy recomendable que se anoten a www.practicapsiquiatrica.com para poder participar de diálogos de la especialidad que son muy modernos y están enfocados a COVID. Se hace referencia a un webinar con ellos del 2 de mayo pasado, que es el diálogo con un psicólogo catalán de amplia experiencia en psiquiatría de enlace y que ha estado vinculado a las actividades, al tema de COVID recientemente en hospitales grandes
Y en ese su diálogo, que es impresionante, las experiencias que relata, resalta y dice, mi mensaje fundamental es no se confíen. Es muy importante este tema, no se confíen. ¿Y por qué no se confíen? Y describo algunas de las experiencias que él ha descrito. Nos vimos invadidos. De un momento a otro aparecieron 100 pacientes por día en los hospitales grandes. Entre el 10 de marzo y el 10 de abril hemos tenido 20 a 30 muertos en los hospitales grandes. Y muchos sin las condiciones patológicas descritas clásicamente, y además jóvenes y a veces deportistas. Y esos son los que no se cuentan, son 20 a 30 muertos de los hospitales, sin contar los datos de funerarias y de asilos. Lo normal en un hospital como ese, que atiende grandes poblaciones en ciudades tan grandes, es que los equipos de atención al duelo están atendiendo 1 a 2 casos de duelo por pérdida de familiares en UTI. Aquí estuvieron atendiendo de 20 a 30 en un solo día. Más de 20.000 muertes en Cataluña. Y describe, había 3.000 camas de UTI en Cataluña, en España, para 48 millones de habitantes. Señala que en Alemania 30.000 para más o menos 60 y tantos millones, que no sé cuánto. Entonces el tema de estar mal dotados ha sido una realidad. Enfrentarse mal dotado, por ejemplo, cómo ir a atender con gafas de buceo o de ciclismo, etcétera, para protegerse, a improvisar muchísimo. Y bueno, ahí encima de lo que ocurrió y está ocurriendo con nosotros, muertes del personal de salud, que generó un impacto muy fuerte. Describe textualmente, tenemos toda una generación de sanitarios que van a estar traumatizados de por vida, pues han visto a sus compañeros caer como moscas. Una experiencia terrible para enfermería, al menos hubo que priorizar a los menos graves, porque no hay los respiradores suficientes. Y encima sin ninguna posibilidad de hablar con los familiares para transmitir nada. Entonces se señala, uno cuando se forma como profesional no está preparado para esto. Puse aparte y quise destacar cómo él señaló que fue especialmente importante el que en España se hayan instalado hospedajes y hoteles para los profesionales y puedan pasar ahí del descanso, que tiene que ser buen descanso, porque la preocupación de contagiar a sus familias es muy grande. En nuestro medio, noticia de hoy, los rastrillajes en casa se encuentran muertos y contagiados ocultos. Noticia de hoy, Beni tiene más muertos por cada 100.000 en los países más golpeados de la región. Estados Unidos tiene 38 fallecidos. Beni registra 43 muertos por 100.000 habitantes. Ya se pone escandaloso. ¿Esto qué significa? Y eso es lo que quise poner como manejo la lógica de esta charla. Estamos en una situación de desastre. Esta es una unidad de terapia intensiva en desastre. Apelo a unas definiciones teóricas sobre el riesgo y la gestión del riesgo. Considerar que es una amenaza, ¿no? Que es la posibilidad de que ocurra un evento que es muy agresivo. La vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población a estar en esto. ¿Y qué es un desastre? Es el conjunto de daños y pérdidas en la salud, fuentes de sustento, hábitat físico, infraestructura, actividad económica y medio ambiente que ocurre a consecuencia del impacto de un peligro o amenaza cuya intensidad genera graves alteraciones en el funcionamiento de las unidades sociales, sobrepasando la capacidad de respuesta local para atender eficazmente sus consecuencias, pudiendo ser de origen natural o inducido por acciones humanas. Una descripción más clara de lo que estamos viviendo no puede haber. Entonces estamos en una situación de desastre. Entonces los epidemiólogos y expertos en gestión de desastres señalan que hay que tocar 3 elementos. El sistema hospitalario para generar una respuesta al desastre, con un plan de respuesta, una organización, una jefatura de operaciones.
Hay que atender las estructuras porque inclusive se requieren áreas de expansión, abrir más espacios. Hay que atender todos los insumos y los recursos humanos, incluso voluntarios, nuevos turnos. Es un cambio radical y si se trata de terapia intensiva también. ¿Qué es el trabajo en las unidades de terapia intensiva en situación de desastre o catástrofe? Lo que está descrito y lo que hemos podido revisar y han podido todos los colegas y gente que trabaja en terapia intensiva es pues cuando han habido grandes desastres naturales, terremotos, tsunamis, esas cuestiones, o cuando una comunidad ha sido víctima de terrorismo o en guerra o en grandes epidemias, y lo puse aparte, el COVID-19 es especial. Es peor que todo lo anterior y está generando verdadera situación de desastre. Entonces, en ese sentido, el riesgo de trastorno mental en la unidad de terapia intensiva, yo quise ponerlo así. A mí se me hace que es prácticamente igual para equipo de salud, para pacientes y familiares. No podría decir, pero no, pues si el equipo de salud es profesional, el paciente es paciente, la familia es comunidad. Sí, pero es que estamos ante una situación. No sabemos cómo vamos a resolver esta enfermedad. El mundo entero está investigando. Las unidades de terapia intensiva están sobrepasadas. Los recursos farmacológicos para la atención del paciente intubado, por ejemplo, están variando. La experiencia clínica de los expertos está tomando mucho más valor que lo que tiene en muchos casos la evidencia clínica. En algún momento he leído una expresión que decía, estamos en una época en que se han tomado más decisiones por experiencia clínica de los colegas que por evidencia, con medicina basada en la evidencia. Señalo, por lo tanto, que el riesgo de trastornos mentales que pudieran señalarse es, por ejemplo, uno de los más importantes que quiero señalar, el trastorno por estrés postraumático, que para resumir, se trata de un cuadro que tiene como antecedente el haber experimentado un acontecimiento amenazador fuera de lo normal, desastre, accidente, agresión, lo que fuera. Ser paciente de UTI había sido un factor tan riesgoso que sí está descrito como probable generador más adelante de estrés postraumático y más aún si ha estado con disnea severa. El acontecimiento traumático lo experimenta persistentemente de forma crónica el paciente y se pone a evitar de forma persistente los estímulos que se asocian al trauma, es decir, que le hacen recuerdo y por lo tanto no quiere acercarse o aproximarse a experiencias parecidas. Por ejemplo, alguien que ha estado viviendo un estrés tan severo en una unidad hospitalaria y luego sale de eso y vive el estrés postraumático, evita hospitales, le tiene mucho miedo a la experiencia pasada. Por eso los síntomas persisten con una alerta aumentada. Por lo menos un mes de estar viviendo eso para diagnosticar, y hay gente que está años de años después de haberlo vivido. Este es un espectro de síndrome, es un cuadro que ha sido descrito por Christina Maslach hace varios años, lo estudian mucho en Canadá, está difundido y muy conocido en todas partes y está referido al desgaste por estar trabajando, un desgaste laboral que se lo ha descrito en policías, en maestros y especialmente en personal de salud. Para resumir, tiene tres fases o tres características. Una de agotamiento emocional, cuando uno ya se va cansando, pero además hay agotamiento físico. Está uno yendo cada vez más desganado, más gastándose a sí mismo. Luego una fase de despersonalización, cuando inclusive podríamos decir que hay momentos en que uno ni se reconoce a sí mismo en las conductas que tiene, en las respuestas o lo que puede haber generado de tan cansado que está, probablemente actuar con pacientes de un modo en que uno dice, pues, ¿qué hice o por qué dije? Se me fue. Y una característica importante, falta de placer en el trabajo, estar inmotivado, y esto es común que lleve a ausentismo. Este es un síndrome importante destacar en esta ocasión. Este es un trabajo brasileño que está describiendo la frecuencia del síndrome de burnout en la unidad de terapia intensiva en una perspectiva multiprofesional. Las conclusiones que saca, es un trabajo de hace 10 años más o menos, es que el síndrome de burnout es una condición que es de avance progresivo y va aumentando cada vez más.
La mayoría de los encuestados en terapia intensiva en este trabajo están por lo menos en estadios iniciales del síndrome, más en sexo femenino entre 25 y 51 años de edad. Parece que se asocia el hecho de que culturalmente en el sexo femenino además hay que atender el trabajo, también las demandas sociales, familiares. Es más frecuente en la enfermería, luego en el personal administrativo y finalmente los médicos con un poquito menos de frecuencia de sufrir este síndrome. Resulta que en la UTI el burnout viene a ser más agresivo porque además la persona que está trabajando ahí está teniendo una vivencia directa con la aparición de emergencias y de momentos difíciles en la evolución del paciente y la muerte, lo cual es totalmente diferente de otros servicios hospitalarios. Y la carga de trabajo es un factor especialmente importante en este estudio. Hoy por hoy, peor todavía. Además, los profesionales de salud en la UTI y especialmente enfermería experimentan una dualidad de roles, o sea, entre que hacer lo que tienen que hacer y además enfrentar las órdenes y demandas de lo que está prescrito e indicado, los familiares de los pacientes y lo que uno mismo como profesional y persona ahí en medio tiene que sufrir. Entonces, hay una observación en las conclusiones de estos autores de que hay una asociación entre la aparición de más burnout con más ausentismo en centros hospitalarios brasileños. Este es un trabajo publicado con la experiencia del MERS, ¿no? El síndrome respiratorio de medio. Este es un trabajo hecho en Corea. Vale la pena señalar que hay factores protectores y factores de riesgo. Los factores relacionados al estrés de trabajo son factores muy, muy agresivos. Y la falta de recursos para el tratamiento y el soporte de familiares y amigos, si no hay eso, hay más riesgo de sufrir. Y eso está descrito en personal en este trabajo publicado en Corea en relación al MERS. Entonces, este trabajo, ¿sí? Publicado el año 19, revisa, y aquí podemos sistematizar que lo que lleva a mayor riesgo para trastorno mental del personal de salud en UTI son las estrategias de afronte inadecuadas, la falta de apoyo social y comunicación y la falta de entrenamiento. Como se han percatado, estamos empezando a hacer más énfasis en el personal de salud en UTI, el burnout y ahora los trastornos mentales que pudieran estar ocurriendo. ¿Por qué? ¿Qué tal si uno de personalidad o por problemas de la vida o por otros problemas psiquiátricos crónicos, al ser personal de salud, está generando una estrategia de afronte, un mecanismo de adaptación y un mecanismo de enfrentamiento de la situación laboral y de la situación del desastre de la pandemia no muy bueno? O sea que las estrategias de afronte están resultando pobres. Dicho sea de paso y entre paréntesis, que más bien hemos observado, al menos en Latinoamérica, que las estrategias que estamos teniendo de resiliencia son especialmente notables. ¿Qué pasa con la falta de apoyo social y comunicación? Es decir, cuando tenemos que el personal que está trabajando está agredido socialmente, le están apedreando el bus o lo quieren correr de su casa, porque vive en un edificio donde le están diciendo que se vaya, o porque es médico, es temible. Y el otro muy importante, el no tener el suficiente y buen entrenamiento como personal de salud. Publicado el año 19, y hay que hacer énfasis en estos tres factores de forma muy científica. Desde el punto de vista psicológico, las funciones ejecutivas que generamos las personas para poder tomar decisiones, que la función final de la mente, son razonar, planificar, fijar metas, discernir, hacer las tareas, organizar, inhibir algunas cosas, monitorizar nuestros planteamientos, utilizar la memoria de trabajo verbal y no verbal,
anticiparnos a las cosas y ser flexible para cambio de decisiones. Ese es un trabajo normal. Es lo que todos hacemos como posiciones ejecutivas en la vida y los profesionales en las áreas que trabajamos también. Estamos tomando decisiones para eso. Pero esas funciones ejecutivas están formando parte de procesos cognitivos básicos como atención y memoria de trabajo, pero dependen para funcionar adecuadamente, para que estemos trabajando con la mente clara, por así decir, dependen de motivación y de emociones. Estamos influidos para poder funcionar naturalmente en la vida por estos factores. Entonces, aquí hay un trabajo publicado el año 2005, también lo hago referencia a práctica psiquiátrica como fuente para tener estos datos, que está refiriéndose a un trabajo de psicología organizacional, donde para, para una teoría de autodeterminación en el trabajo desde el punto de vista organizacional, el bienestar psicológico depende de una motivación extrínseca y otra intrínseca, pero en medicina queda más claro que es especialmente una motivación intrínseca, es decir, que uno quiere y le gusta ser médico, ser enfermero, etc. Hay más carga y una motivación de uno mismo para decidir la profesión que está teniendo. Pero esto descansa en tres elementos fundamentales. En la autonomía para poder funcionar como persona y profesional, el sentirse competente y el pertenecer a un grupo, a un equipo, interactuar, tener discusiones, manejarse de forma de equipo. Estos generan, en último, un bienestar psicológico del trabajador en medicina. Este trabajo de este año llama referido a qué es lo que la gente está pidiendo en Estados Unidos en los servicios de hospitalización, que se les, ¿qué piden? ¿Qué solicitan a sus empleadores? Y resulta que no había sido que está pidiendo más salario, que sería motivación extrínseca. Está pidiendo ser escuchado. ¿Y de qué quieren que se les escuche? Solamente escuchar y poder expresarse. De ahí que una experiencia que se ha dado en varias partes, y especialmente nos señalaban los colegas españoles, es que el psiquiatra y el terapeuta y las personas del área de salud mental en esos hospitales que estaban sufriendo tanto se ubicaron en el café donde podían ir a descansar un momento los colegas que estaban en la primera línea. Y en ese momento de café y de respiro, podrá acercarse al psiquiatra, podrá acercarse al psicólogo clínico y simplemente expresar lo que estaba pasando. Y cuando cuentan, me enfrenté a esta situación, me siento re mal o me siento bien porque se salvó a alguien. Protégeme, es lo otro que pide el profesional. Los insumos, dar lo mínimo necesario para no estar en tanto peligro. Y esto es central, entréname. Hay que mantenerse. Esta es una actividad que tenemos ahora de entrenamiento para conocer mejor qué hay que hacer. Apóyame, es decir, validar las cosas, validar la autonomía y cuídame. Tener los recursos y tener la intención de que el profesional de salud está cuidado, está atendido en su trabajo. Entonces, ¿qué viene a ser clave para que esté funcionando el profesional en una situación de desastre como esta? Hay que comprender, hay que ubicarse para tener esas funciones ejecutivas y mentalmente estar bien conectado con la situación, vamos a comprenderla. Y eso tiene dos elementos claves fundamentales en el trabajo dinámico de la clínica. Establecer una relación médico-familia adecuada, amplia y honesta, que transmita conceptos claros y concretos acerca del enfermo, que disminuyan esa confusión y por lo tanto baje el nivel de ansiedad. Cuando uno está más informado, está más tranquilo, sabe por lo menos de qué se trata. Y el otro aspecto fundamental para esta comprensión, que los miembros del equipo asistencial tomen en consideración su propio sentir. Es decir, uno tiene que estar ubicado en lo que pasa afuera, lo que pasa con la familia, lo que tenemos que hacer con el paciente y lo que pasa con uno mismo y reconocerlo. Entonces, tome en consideración de su propio sentir hacia la condición del enfermo y en general hacia su propio trabajo. Y aquí hay un término planteado por Hamilton en 1984 que es muy paradójico, el estrés moral, que ha sucedido muchísimo y viene sucediendo. Situaciones donde uno sabe
porque está entrenado lo que es correcto hacer. Uno tiene la decisión clara de qué es lo que tendría que hacer, pero hay restricciones institucionales o de otro tipo, desastre, que dificultan la realización del curso de acción deseado. Entonces uno se pone en un conflicto de que estoy haciendo bien o mal, especialmente estresante, muy duro. Quise tomar este trabajo de la licenciada Gladys Machaca, publicado en el año 18 como una tesis sobre conocimientos del personal de enfermería, hablando de entrenamiento, sobre eventos adversos de terapia intensiva en el Hospital La Merced de La Paz. Y en este trabajo en el que hacen encuesta a todo el personal, va sacando unas conclusiones. Habiendo hecho un análisis de todos los resultados obtenidos, los factores de riesgo, los factores de riesgo que incurren en la aparición de eventos adversos son, solo el 50% cuenta con la especialidad de terapia intensiva, o sea, falta de entrenamiento. El 60% del personal profesional de enfermería tienen 4 a 6 años de servicio en la unidad de terapia intensiva. La mitad, o sea, el 50% de enfermeras profesionales tienen conocimiento sobre eventos adversos, el resto desconoce. El 50% de enfermeras profesionales indican que un factor de riesgo es la sobrecarga laboral. La unidad de terapia intensiva no cuenta con un registro o formulario para la notificación de efectos adversos. 2. El personal profesional de enfermería, a pesar de conocer los procesos y procedimientos estándar en la atención en salud, no las aplica correctamente según las encuestas e instrumentos de verificación, corriendo el riesgo de desarrollar un evento adverso durante la atención al paciente internado en la unidad de terapia intensiva. 3. Se elaboró una guía práctica de protocolos sobre eventos adversos más frecuentes para el personal de enfermería en la unidad de terapia intensiva. 4. El 60% de las enfermeras profesionales notifican la presencia de efectos adversos al inmediato superior. El resto no comunica. El 70% de las enfermeras profesionales cumplen con la norma establecida de lavado de manos y el resto no lo cumple. Estamos hablando de terapia intensiva. Empleando el instrumento de verificación se verifica que no se cumplen con la norma establecida. El 70% de enfermeras profesionales conocen sobre la colonización de microorganismos patógenos, pero el 60% de esas enfermeras profesionales utilizan la aplicación de los 9 correctos en la administración de medicamentos. Sin embargo, durante la aplicación, solo el 10% cumple con eso. El 80% de las enfermeras profesionales indican que para prevenir las úlceras realizan cambios posturales cada 2 horas y utilizan el colchón, colocan dispositivos. Sin embargo, durante la aplicación del instrumento, solo el 30% los realizan. El 50% de enfermeras mencionan que utilizan las barandas. Sin embargo, solo el 10% los realiza cuando se aplica el instrumento de verificación. El personal profesional no utiliza las escalas de valoración de Norton. O sea, es un tema de entrenamiento, de rigor, de conocimiento, de autonomía, de competencia que acabamos de describir para hablar del bienestar psicológico. Y en el tema de cuidarme, que es la solicitud que habíamos descrito y visto en llama, ¿cómo podemos ayudarnos? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Hemos dicho que todos estamos en riesgo. Ya no se trata de interconsultar al psiquiatra solamente, pero cuando nos piden cierta consejería a los profesionales de salud mental, ¿qué podemos hacer? El apoyo psicológico a los colegas debe darse durante y después del pico de la infección. Los recursos humanos en salud mental no son suficientes, ni están suficientemente entrenados para esta situación. Estamos aprendiendo. Tenemos que aprender al manejo de la frontera en las catástrofes. Por ejemplo, en una situación de catástrofe en la que tenemos que tener claridad, es clásico, es importante que el profesional de salud mental sepa que en una catástrofe puede haber gente que está más agitada, más asustada, con una activación psicomotora, y hay personas que están más paralizadas. Esas personas más paralizadas son las que en mayor riesgo están probablemente sufriendo un cuadro disociativo, que no están haciendo un enfoque de la situación y más adelante van a tener eventos más peores en salud mental. Entonces a eso hay que atender con mayor énfasis.
Esto se ve, hoy se ve que en esta situación de desastre hay hasta profesionales que parece que se están volviendo irresponsables. Había, por ejemplo, en la guerra del Chaco, cuando hice un trabajo sobre esto de estrés postraumático en esa experiencia que hemos vivido en el país, la situación de que el soldado cobarde que estaba paralizado, y no era eso, estaba en plena disociación, intenso estrés, y a veces los ejecutaban porque los asumían como que estaban teniendo miedo. Así que los profesionales de salud mental tenemos que acercarnos y conocer, y no siempre es posible que estemos yendo a la unidad de terapia intensiva, yendo a los hospitales, pero sí podemos tener relación con los colegas de forma indirecta ahora que tenemos tecnología también. Así que, ¿qué consejería en salud mental hay que hacer en esta situación? Este trabajo son sugerencias de la Organización Mundial de la Salud. Describirle a la persona que está viniendo a consultar a la especialista en salud mental, siendo personal de salud, que sentirse presionado por la situación es normal. Que sentirse estresado no es reflejo de que no puede hacer el trabajo, no indica debilidad. Nosotros tenemos que decir a la persona que está sufriendo como trabajador que hay que mantener a todo el personal protegido contra el estrés crónico y la mala salud mental. Hay que tener acciones de protección que hemos descrito durante toda esta charla. Proteger la capacidad de los trabajadores es esencial. Es necesario cuidar al trabajador. Es tristísimo. Ayer han muerto 4 profesionales en un accidente de tránsito, papás. Se nos han muerto jóvenes. Es impresionante. ¿Qué cuidados podemos hablar que tenemos acá? Consejería en salud mental en esta situación. Una descripción de marzo, de hace 3 meses. Discuta y acuerde con sus colegas que la angustia, la preocupación, la ansiedad y el miedo son respuesta humana y comprensible. Asegúrese de que los colegas se sientan apoyados para poder hablar sobre preocupaciones y con quién hablar. Si hay un espacio reflexivo, tiene que haber una posibilidad de conversar. Nosotros como psiquiatras estamos, la Sociedad Boliviana de Psiquiatría Filia La Paz el año pasado, cuando tuvimos todo el desastre de haberlo vivido entre octubre, noviembre, todas las cosas que han pasado, hemos generado un espacio de psiquiatras para que la gente nos llame. Asegúrese que los colegas que pueden estar experimentando una disonancia entre los compromisos de servicio y las responsabilidades en el hogar, por ejemplo, cuidado de niños, miedo a familias vulnerables, etcétera, que tengan la oportunidad de discutir esas preocupaciones. Con apoyo de la Facultad de Medicina de la UNSA, estamos participando varios de una telemedicina. Les invito a los profesionales de salud que están atentos a poder agendar citas con nosotros. Martixa.com es una telemedicina gratuita para todas las personas enfocada en COVID. Y también nos han buscado para problemas de salud mental enfocados en COVID. Y hay una cantidad de consulta y de cosas que están ocurriendo desde todo el país que realmente hace mucha falta estar brindando estos servicios a la población. Hoy también Medscape publica una línea de investigación y de trabajo referida a la humanización de las unidades de terapia intensiva. Este tema de humanización, en primera línea, destaca la importancia de cuidados intensivos humanizados. Hay un proyecto internacional liderado por Dr. Eras, que se refiere a la humanización de cuidados intensivos, de las unidades de cuidado intensivo, proyecto HUCI, que se ha ampliado para toda la asistencia sanitaria. La idea es poner la dignidad de las personas en el centro de la atención. Personas son pacientes, familias y profesionales de la salud, sintetizó. Quise hacer referencia a algo muy nuevo, muy interesante, recién se está investigando, y un aporte de la psicoterapia, de la unidad de terapia intensiva, es la musicoterapia. La encontré referida en todas las lecturas y estudios y revisiones que estuve haciendo. Hay que considerar con más seriedad la posibilidad. Esta imagen es de alguien tocando guitarra, pero los dispositivos de musicoterapia pueden ser bastante especializados. Hay avances importantísimos
en el tipo de música que se puede utilizar, frecuencia, intensidad, etcétera, que pueden ser especialmente útiles y quisiera que consideremos como la posibilidad de aportar en eso. Luke Fields ha expuesto en 1891 su clásico cuadro El Doctor, tomando decisiones frente a una situación crítica. Hemos visto que estamos igual, aún con tecnología de punta, ante un desastre, una familia que sufre y no saber qué hacer, estamos teniendo que mantener la calma y bueno, los profesionales en salud mental ahí también en la guardia y sabiendo que más adelante probablemente vamos a ser mucho más necesarios porque las personas que están pasando ahorita, las cosas que están pasando, no va a ser muy fácil que las superen. Vale la pena insistir, y vuelvo a resaltar en este momento, que también estamos encontrando en las discusiones con los colegas de todos los países, que la resiliencia, la capacidad de adaptarse y de salir mejor de esto, de trabajar pese al desastre, también está demostrándose notablemente en nosotros, como población y como profesionales. La solidaridad, el resolver los problemas con prestancia, el inventarse soluciones, es dignísimo de notar. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tan necesarios consejos. Voy a pedir al doctor Ibáñez que por favor coordine las preguntas y yo después voy a leer las que vengan del Beni. Sí, muchísimas gracias, doctor Garitano, por habernos ilustrado un panorama que de pronto no es objetivo, porque de pronto el grueso de la población de salud considera de que la salud mental está un poco al margen y solamente es para algunas personas que clasifican para ella, ¿no? Entonces, creo que usted ha determinado claramente de que dentro de una unidad crítica, donde ésta esté, existen muchos factores de estrés que se los tiene que enfrentar. Y los factores de estrés no solamente es del paciente, sino del personal y de la familia que con mucha frecuencia nosotros olvidamos. Y yo quisiera empezar a dialogar con usted porque hay varias preguntas que se están planteando. Quisiera que nos haga una definición sobre el concepto de la psiquiatría de enlace, por favor, si podría ilustrarnos un poquito sobre este tema. Sí, es la participación del médico psiquiatra especialista en las áreas de actividad clínica no psiquiátricas. Es decir, en la interconsulta de medicina interna, de cirugía, de terapia intensiva, de quirófano, de anestesio. Entonces se está trabajando uno fundamentalmente por la interconsulta. Paciente hospitalizado con el que presenta una diabetes y que en su hospitalización está generando síntomas psiquiátricos, entonces suele ser que se lo invita y se hace la interconsulta al médico especialista en esa área de psiquiatría de enlace. Ya en los hechos, pues uno de los elementos centrales para el trabajo del psiquiatra de enlace es el tener que interactuar claramente con el médico de otra especialidad. Por ejemplo, una estrategia muy importante que debiera realizarse mucho es que si el clínico de algún área considera que requiere que un psiquiatra participe de la actividad que está teniendo con un paciente, lo más apropiado es que el paciente reciba a ese psiquiatra presentado por el clínico. Muchas veces lo que nosotros tenemos es que llegamos al hospital y simplemente está escrita la nota y tenemos que leer todo el expediente, no está mal, pero a veces, y eso quisiera hacer una observación a los colegas, el paciente se sorprende. ¿Qué hace aquí el psiquiatra? Uno tiene que estar explicando, entonces resulta que una parte central, fundamental del trabajo de psiquiatría de enlace es realmente estar enlazado, trabajando con los colegas
en las necesidades que se presentan. Por supuesto, una gran importancia en la psiquiatría de enlace vienen a ser los síndromes o trastornos psicosomáticos, o la presentación de síntomas físicos o síndromes que están siendo tratados en endocrinología, por ejemplo, o en cualquier otra especialidad, y que en realidad son manifestaciones físicas de enfermedades mentales. Existe toda una categoría de trastornos del estado de ánimo, por ejemplo, depresión, con síntomas somáticos. Y es muy común en nuestro medio y con nuestras culturas, por ejemplo, que haya una gran cantidad de somatización. Que la manifestación del disturbio mental sea más bien por dolor, por cefalea tensional, por indigestión, etc. Eso también explica muchas cosas que a veces se resuelven nada más por la sugestión o por los consejos de vecinos, porque no había habido enfermedad física, sino era un disturbio o una sintomatología mental. Pero el psiquiatra lo que está haciendo en esos casos es esclarecer si realmente se trata de un trastorno subsidiario de manejo especializado asociado al médico no psiquiatra. Gracias, doctor. Una pregunta que nos hacen es, ¿por qué están ocurriendo suicidios en profesionales de salud que se enfrentan a, o que se enteran que son COVID-19? Bueno, todo eso tiene que ver con la estructura de personalidad previa y con que probablemente ya venía con otro trastorno, fundamentalmente el trastorno depresivo crónico. Tenemos que señalar con esta pregunta que lamentablemente los médicos no consultamos. Peor en psiquiatría. Son realmente contados los colegas que vienen a decir que ellos quieren tratamiento. Y hay muchos factores socioculturales relacionados con eso. Ha habido al inicio de esta pandemia enfoques de expertos psiquiatras en todas partes del mundo. En algunos casos han predicho que iba a haber realmente muchísimo más suicidio en el afronte del COVID y especialmente en personal de salud. El consenso, como lo mencionaba antes, es que lo que se está ocurriendo es mucho menos de lo que se hipotetizó que iba a ocurrir. Entonces, ¿por qué se suicida uno? Porque hay una triada en el suicidio. El suicidio implica, primero, la certeza de que uno no tiene solución a lo que está viviendo. Esa certeza puede ser real, porque realmente no hay una solución a algo terrible, o puede ser producto de un trastorno mental por depresión o por una idea delirante, etc. Esa certeza lleva a que uno tenga la seguridad de que no puede escapar. Y al no poder escapar viene la segunda etapa, la fase de acorralamiento, donde uno tiene rumiación suicida. Ahí piensa que la única salida a esa situación tan difícil que está viviendo es matarse. Y en consecuencia el tercer punto es cuando hace el intento suicida. A veces el suicidio es consumado. Entonces esa secuencia ha tenido que haber ocurrido en esas personas que al enterarse de un COVID, ayer se lanzó una persona del 5º piso de un hospital de Cochabamba. Todo lo que pensó no lo sabemos, pero podemos suponerlo. Cuán acorralada esa persona se ha sentido de que no había solución. Prefirió la muerte antes que continuar con la enfermedad. También se ha suicidado al principio de año un importante político alemán de una población porque iba a haber COVID, no porque la tendría, sino por el desastre económico que tendría que afrontar. Pero es que está señalando que hay otros elementos, y recuerden que en uno de los diagramas que mostramos, fallas en las estrategias de afronte, un factor de riesgo para trastorno mental y que explicaría la conducta suicida, podría estar relacionada a esos problemas de estrategias psicológicas para afrontar la realidad. Lo más común, estar sufriendo trastorno depresivo. No es raro que los médicos estemos enfermos
de trastorno depresivo crónico. De hecho, un tema importante de la psiquiatría de enlace son los problemas de salud mental de los médicos, donde es muy frecuente el abuso de sustancias, especialmente alcohol, la conducta suicida, el abuso de otras drogas. Hay áreas de especialidad en medicina que nosotros conocemos, que todos hemos visto, que se hacen adictos a fentanilo. Entonces, nuestra vulnerabilidad como personas a trastornos mentales parece ser que es especialmente alta. Descrito ya desde principios del siglo pasado, con relatos de personas que están describiendo, hay un relato clásico de principios del siglo XX de un médico rural que describe lo terrible que es trabajar y ser médico en su experiencia. Gracias, doctor. Le voy a leer una pregunta que es un poco abierta. A ver, dice, ¿cómo se aborda la situación en Bolivia? Que aparte de lidiar con la pandemia, hay un problema político y la falta de implementación y la ignorancia de la población que aún creen que no existe la enfermedad y amedrentan al personal de salud. Muy difícil la situación por la que estamos pasando. Bueno, si me lo pregunta, hablábamos de resiliencia y hablábamos de situaciones de vivir como profesionales que nos estamos formando y estudiando en países del tercer mundo. Nosotros tenemos que trabajar y hemos trabajado toda la vida a pesar de eso. O sea, solucionamos los problemas, como decimos folclóricamente, con alambrito. Porque a pesar de los políticos tenemos que hacer las cosas. Y así es. Tenemos hace meses y tal vez años que salimos a las calles a luchar para conseguir lo mínimo necesario. Y esto me hace recuerdo a una expresión del profesor Patarroyo, el colombiano descubridor de la vacuna para la malaria, y que decía, es mucho más fácil que los científicos entendamos a los políticos, pero que los políticos entiendan a los científicos, clásicamente está mucho más difícil. Entonces, esa es nuestra situación. Y por lo tanto tenemos que adaptarnos y resolver. Y tenemos que tener paciencia, tenemos que hablar con... Hay personas que están enfermas y que no lo creen que sea un virus. Y tenemos que sentarnos a decirle como infectólogo, como internista, como enfermero, que tiene que cuidarse de la infección. La gente está cansada de lo que ha causado estrés en nuestros países de Latinoamérica, fundamentalmente ha sido el confinamiento, que más bien ha sido para estar mejor, que en los otros países donde lo que les ha causado el estrés ha sido el desastre de tener, lo decía un profesor de español, el viernes nos hemos ido a nuestra casa como siempre, y el sábado había 300 personas con insuficiencia respiratoria en emergencias. Así fue. Entonces, hay otros trabajos interesantes, hay uno en especial mexicano que ahora estoy recordando, que es una encuesta que se refiere a la actitud de la comunidad frente a los trastornos mentales, y eso lo vemos comúnmente, ¿no? Y como sucede en todas partes, y especialmente en adicciones, lo vemos. Solo nosotros creemos en algo cuando lo vivimos. Cuando nuestro pariente se muere, cuando nuestro hijo es adicto, cuando realmente está delirante una persona cercana, cuando nuestro vecino le ha pasado tal cosa, empezamos a tener una actitud más favorable a creer la realidad. Y bueno, con todos esos elementos tenemos que lidiar los médicos y es la realidad. Ignorancia, atropello, corrupción, falta de insumos, es cierto. No nos podemos resignar, tenemos que seguir trabajando, pero en los hechos, buena parte de nuestro tiempo es trabajar a pesar de eso.
Casi micrófono, doctor Ibáñez. ¿Cuál sería la recomendación desde el punto de vista psicológico en el personal de salud, tanto en terapia intensiva, así como también el rastrillaje de casos y cada qué tiempo se debe fortalecer las motivaciones psicológicas con respecto al COVID-19? Yo por eso traje esa diapositiva para señalar que son elementos del bienestar psicológico, son la motivación, la pertenencia y la competencia. Entonces, eh, frecuentemente, eso también lo señala muchísimo, la mayor frecuencia posible, ojalá pudiera ser semanal, como habitualmente los hospitales tienen, reuniones de equipo, reuniones de exámenes de casos, reuniones clínicas donde la gente se está entrenando. En cuanto a lo psicológico, tenemos nomás que acudir a la experiencia de los otros colegas. En esta situación de COVID, se han dispuesto los profesionales de salud mental, psicólogos clínicos, psiquiatras, cerca en los hospitales a los profesionales que están lidiando con los enfermos infectados, para tener un espacio de escucha. Lo más importante se ha descrito es eso. No es psicoterapia. No se trata de que se venga a generar un proceso psicoterapéutico profundo. Es una actitud de escucha para ir validando y valorando las experiencias y apoyando para que las personas describan lo que está pasando en su casa, lo que está pasando en su entorno. Eso ha resultado especialmente de gran impacto y hay estudios que recientemente se han hecho al respecto. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Cuáles son las estrategias para mitigar el daño psicológico en médicos intensivistas o que trabajan en el área de terapia intensiva? ¿Son rigurosas? ¿Se establecerán tratamientos generales o a este sector en nuestro país? En rigor, si somos así muy científicos, debería haber entrevista psiquiátrica para todos, para poder descartar. Pues eso es lo lógico, ¿no? Así como estamos haciendo pruebas para ver si tiene o no tiene el virus, pues psiquiátricamente tendríamos que tener screening, por lo menos de riesgo, e entrevistas psiquiátricas breves, donde podamos encontrar en las personas cuán patológica es su situación. Eso es una lógica médica. Abordar clínicamente para definir si hay o no hay problema y tomar decisiones. ¿Qué tal si realmente tenemos una persona que está pasándola muy mal, que está trabajando muy duro y verdaderamente sufre un trastorno por ansiedad generalizada? O está sufriendo un estado depresivo, o es un paciente crónicamente con dificultades del ánimo siendo profesional de salud, o tiene problemas de abuso de sustancias, que solo él lo sabe y su familia. Ocurre muchísimo que nos encontramos con ese tipo de sorpresas. Y esa persona, por supuesto, está mucho más vulnerable. Vaya consulta. Por eso esto de Martijan lo he puesto, porque debe haber otras opciones también en sus hospitales con la gente experta de salud mental de otras áreas que pueden ir a simplemente decir, quiero hablar con usted, quiero hablar un momento de algo mío. Una de las señales que he puesto también en las diapositivas era que uno esté percatado de lo que pasa con el paciente y consigo mismo en esa relación. Gracias, doctor. ¿Se podría indicar un tratamiento medicamentoso preventivo para disminuir la ansiedad y el estrés en terapia intensiva en el personal? Muy recientemente hemos estado conversando, revisando el tema del manejo farmacológico de la ansiedad. Entonces, vuelvo a la anterior pregunta. Primero, tenemos que hablar de cuán patológica es una situación para abordar farmacológicamente. La prevención podría ser también entonces con Singani, ¿no? Porque hace lo mismo el alcohol sobre la neurona que una benzodiazepina. Entonces,
prevención farmacológica con ansiolíticos puede ser. No vamos a decir que esté francamente mal. Que tome una benzodiazepina mientras hace su trabajo, pero sabemos que las benzodiazepinas también van a disminuir un poco el funcionamiento cognitivo. Lo pueden sedar, pero las benzodiazepinas son interesantes porque las podemos manejar con mucha flexibilidad, pero son de riesgo adictivo. Hablamos de tema. Para hacerse adicto a algo hay que ser vulnerable y hay gran parte de vulnerabilidad genética. Entonces, volvemos a estar en el terreno de que tal vez sí, pero es mucho más eficaz el ejercicio físico. Verdaderamente, si vamos a referirnos a actividad antidepresiva y analítica y estabilizar el ejercicio del físico regular, ahí sí tenemos evidencia. Entonces, por lo tanto, queremos prevenir en personal bajo alto estrés ejercicio físico. Una de las normas que yo sepa de la Cruz Roja Internacional para su personal que trabaja en desastres es 40 minutos de caminata diario por lo menos. Validado científicamente que eso tiene importancia para estabilizar y tener mejores recursos de afronte. Entonces yo me inclinaría más a que las personas, más que estarse medicando con cualquier benzodiazepina y poniéndose en riesgo, estén dándose tiempo de hacer ejercicio físico. Gracias, doctor. ¿Cuán importante es la denominada infodemia, información no fidedigna que agrava la preocupación de las personas y cuál es su consecuencia? Bueno, es muy importante. Lamentablemente, recuerden que el término amarillista proviene de las primeras impresiones en papel amarillo, donde se publicaron, creo que en Inglaterra, en el siglo XIX, noticias terribles, ¿no? de asesinatos, cosas que hasta ahora son vigentes. Eso vende mucho. A la gente le interesa escuchar cosas y muchas personas están vinculadas a la difusión de información espectacular, aparatosa. Y eso le interesa, nos interesa saber a todos. Entonces se genera un espacio, un nicho, si quiere llamarle así, de mercado donde la gente quiere. Y lamentablemente en esa infodemia la mayor parte de la información no tiene valor científico. Entonces se genera el rumor. Esto lleva a angustia. Finalmente, a veces nos pueden criticar y decir, nosotros nos queremos regir en lo que científicamente se ha probado, pero no estamos dando valor a algunas recetas. Sí, pero ustedes como intensivistas y los demás otros médicos que están ahora atendiendo, ¿cuántos casos de intoxicación por automedicación están viendo? ¿O cuánto está empeorando la evolución clínica de COVID un paciente por intoxicado? Hay muchas anécdotas que pasan por distintas redes sociales diciendo que se sanó y se curó y tomó esto y está bien. No tenemos respaldo. Podemos de pronto decir, qué bueno, qué buena suerte, y apegarnos y aplaudir que hubo muy buena suerte, pero nada más. Entonces, es más peligrosa la infodemia que beneficiosa. Doctor Garitano, otra pregunta dice, por favor explique lo siguiente. Vemos personas que están enteradas por las noticias y están prendidos al celular, que hacen que el cerebro esté ocupado y preocupado. Se tornan en inactivos y pareciera que dejan de vivir. Sienten que el 2020 es un año perdido en lugar de dedicarse a su bienestar. ¿Qué área del cerebro nos vuelve obsesivos? Esta es una situación recientemente más estudiada. La podemos enfocar desde distintos puntos de vista. Uno podría ser
que se trate de una persona que está sufriendo algún síndrome del espectro obsesivo compulsivo. ¿Sí? Entonces, una persona que su mente funciona con obsesiones y necesita actuar en consecuencia de forma compulsiva y su comportamiento, como describe la pregunta, tiene esa explicación. Es un enfermo obsesivo compulsivo que se enganchó en una idea y está ahí sin poder salir de eso. Es una opción. Hay otra más reciente, son las nuevas adicciones, que también es un tema de patología. Y más allá de las adicciones, ¿por qué llamamos nuevas adicciones? Bueno, pues simplemente antes no se las conocía tanto porque no había tanta tecnología. Y de entre las nuevas adicciones que pueden ser cualquier cosa que a uno le haga perder el control y aferrarse a eso, como describe la pregunta, la más común son los videojuegos. Y precisamente las personas con menor desarrollo cerebral son las más susceptibles. Entonces estamos hablando de los niños y los adolescentes que están en transición. Entonces, hacerse adicto es un riesgo alto. Y hoy día, estar pegándose a los noticieros, hay adicción al noticiero. Dentro de las adicciones nuevas, aparece el cuadro de adicción a las noticias. Entonces, una explicación podría ser esa, que esas personas que no están pudiendo conectarse con el resto de la vida, están sufriendo un trastorno por adicción de las nuevas adicciones. Entonces, podemos generar, por lo tanto, habrá que ir investigando. Como ustedes saben, todo en medicina tendrá que ser individualizado. Por eso uno de los mensajes importantes de esta sesión es que asumamos conciencia de que vale la pena que nos revisemos nuestras funciones mentales. Más aún si estamos vulnerables. Estamos vulnerables por trabajar en lo que estamos trabajando. Entonces, esa persona que está tan pegada, como dice la pregunta, tendría que ser examinada y sacar un diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo. Entonces, las posibilidades que le he planteado dos son de las más probables en clínica psiquiátrica. Gracias, doctora Garitano. Una otra pregunta dice, ¿qué sabe sobre el ayuno, además del ejercicio físico y la meditación sobre la depresión? Bueno, lo del ayuno a veces es un síntoma de depresión, o sea, porque no hay apetito. El ayuno no ha demostrado tener efecto terapéutico en trastorno depresivo. La meditación es un recurso útil. A partir de la meditación budista, ha aparecido y se ha desarrollado y hay mucha gente que está manejando terapéuticamente y con muy buenos resultados el mindfulness, o sea, el tipo de meditación que significa atención plena o mente plena, atendiendo plenamente. Es un entrenamiento bastante sencillo y la meditación bien llevada es un tema especialmente importante en salud mental. El trastorno depresivo puede ser leve, moderado, severo. Es posible que un trastorno depresivo moderado o leve responda a meditación, pero el ayuno no es algo que funcione en estos casos. El ejercicio tiene probado efecto antidepresivo de impacto en la fisiología del sistema límbico. Entonces, pero ¿qué quiere decir eso? Igual que el fármaco, igual que el ejercicio, igual que todo, se necesita disciplina y rutina. Meditar de vez en cuando no le va a ayudar. Brincar a la cuerda una vez que se acuerde no es ejercicio físico antidepresivo. Entonces, disciplina, rutina son los elementos centrales de estos recursos. Como cualquiera, el medicamento antidepresivo cuando está indicado debe tomarse al menos un año para conseguir modulación neuroplástica. Y hay mucho cuidado que no son cosas tan sencillas. Muchos colegas recetan de forma increíble los medicamentos antidepresivos, dosis subterapéutica, tiempo corto. Hay un manejo irracional del psicofármaco, lamentablemente. Entonces, indicar un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, por ejemplo,
probablemente sí tengamos que utilizarlo al menos un año y al retirarlo no es raro que aparezca un síndrome de descontinuación, aunque le hizo mucho bien y tenemos que estar valorando. Entonces son áreas muy especializadas. Así que sirve la meditación, sirve el ejercicio, habrá que escogerlo. Una persona que se siente bajoneada, deprimida o que está sufriendo un síndrome depresivo no muy grave y que se pone a hacer ejercicio y medita, es muy probable que le vaya muy bien. Gracias, doctor. Otra pregunta, ¿podría ejemplificar la asistencia psiquiátrica en la UTI, por favor? El ejemplo más común suele ser lo que hemos vivido, inclusive con colegas como ustedes, cuando nos llaman a los casos de delirium. Eso es de los más comunes, ¿no? Eh, es decir, paciente que de súbito empieza en la unidad de terapia intensiva con agitación psicomotora, desorientación, alucinaciones, ideas delirantes, desconocimiento de las personas, deseo de salir. Entonces es un cuadro muy aparatoso, ¿no? Está el enfermo, mmm, desconoce dónde está, no sabe quién, inclusive quiénes son las personas que están, no se acuerda de nada, muy agitado. La razón de eso es que el cuadro sistémico, es decir, lo que está sufriendo de base, a veces es postquirúrgico por la anestesia o por desórdenes, de pronto por cirugías de corazón abierto, donde la persona, algunos oligoelementos se quedaron en las mangueras, todas cosas que ocurren, y hay desequilibrios a veces muy sencillos. Es más riesgoso el anciano, una hipocalemia, una hipocalcemia, a veces hay que medir calcio iónico nada más, y resulta que eso explica ese desorden. Entonces, el restablecimiento de medicina interna o de terapia, o del cuadro de es el principal el factor para resolver el asunto. Y el abordaje psiquiátrico muy frecuentemente es apoyar con psicofármaco antipsicótico. Y hay que valorar mucho, porque a veces, más frecuentemente, no hay que utilizar benzodiazepinas. Las benzodiazepinas que están inhibiendo las neuronas tienden a empeorar un cuadro de delirium. Entonces, ese es un ejemplo de cómo vamos a trabajar juntos, modulando la conducta, modulando los síntomas psiquiátricos en un paciente que fue operado, qué sé yo, de un proceso oncológico y que ahora en la unidad de terapia intensiva perdió todo el control. Influye la familia. Cuando ya está más estable, el entorno por ejemplo, la parte psicoterapéutica en delirium es estar frecuentemente recordando al paciente fecha, hora, o sea, orientación en tiempo, espacio, lugar, en persona, quién está aquí, quién ha venido, qué hora es, ayudar a que nuevamente el paciente tome contacto con la realidad. Entonces viene a ser un trabajo integral. Gracias, doctor. La humanización de las unidades de terapia intensiva en relación a los familiares del paciente, lo más apropiado sería proporcionar consulta psiquiátrica a los familiares del paciente. Este tema de humanización lo tenemos que revisar más. Son propuestas que siempre han estado vigentes, pero ahora parece que han tomado más cuerpo. Se refiere a la atención integral, considerando aspectos culturales, antropológicos, sociales, para ¿qué podemos decir? Para cubrir todos los factores que están vinculados al bienestar psicológico. Y en ese sentido, no estar tan enfocado en la tecnología. Ese vendría a ser el concepto que desarrolla quienes están hablando de una iniciación de las terapias intensivas. Bajarle a la predominancia de atención en lo tecnológico, que es súper importante. Pero yo diría, sería un error decir bajarle a la predominancia, sino aumentar la integralidad con lo psicosocial, ¿no? Porque hemos visto, ahora está más sabido, que son factores de riesgo de empeoramiento. La persona que está viviendo un cuadro depresivo y está en terapia intensiva y no se sabe
le va a ir peor, porque el cuadro depresivo, hoy sabemos, depresión, inflamación y dolor van juntos. Hay liberación de otros neurotransmisores, de citoquinas inflamatorias por depresión. Y si no ha sido estudiado ese paciente porque no ha habido la suficiente actitud humana del personal para detectar que hay conductas que podrían ser de naturaleza mental, de trastorno mental, pues nunca lo vamos a atender. Y esos pacientes nos llegan a la práctica psiquiátrica después, ¿no? Cuando la familia o él mismo o los amigos los remiten. Y más bien de eso se trata, de que vayamos generando mejor entrenamiento, que es lo que estamos haciendo ahora, para detectar, por lo menos plantear la necesidad de abordaje en estas áreas. Doctor Aritón, ¿usted cree que el personal de salud desarrolla distimia una vez superada la pandemia? Lo más probable, por lo descrito, ojo, no olvidemos que estamos ante una situación sui generis. Esta es una pandemia que no ha ocurrido antes, en nuestro país peor. Entonces, lo que se teme es que se desarrolle estrés postraumático. Hay más datos a favor de que las secuelas a largo plazo sean de estrés postraumático en pacientes, especialmente los que han sufrido apnea grave y, y personal de salud. Personal de salud que de pronto ha visto morir a su amigo, a su colega, etc. La distimia es otra cosa. La distimia es una categoría de los trastornos del estado de ánimo que habla de un funcionamiento triste que puede ser de muy larga evolución. Entonces es poco probable que la distimia aparezca subsecuente a estas experiencias. Gracias. ¿Cómo podemos ayudar psicológicamente a los enfermos que en este tiempo no pueden ir a los hospitales por miedo a que se contagien por el COVID? No, eso sí que está súper interesante, es muy, muy frecuente, muy común. Eso lo estamos viendo los médicos en todos los niveles, de gente que está evitando ir a la consulta. Bueno, lo que ha sucedido, y que realmente por eso puse lo de Martixa, es que verdaderamente la telemedicina está ayudando mucho en eso. Eso para quienes pueden tener acceso. Pero hay telemedicina por WhatsApp, hay telemedicina, bueno, con los celulares. Entonces, creo que ese es un recurso. Si quieren responder esa pregunta y tenemos acceso a que como médicos podamos hacer consulta de telemedicina, es un recurso muy útil y que se puede explorar cada vez más. Y tiene toda la razón la gente de tener miedo, pues las condiciones que tenemos son desastrosas. Entonces es mucho más probable ir a enfermarse de otra cosa cuando uno va al hospital. Encima todos están ahí, hasta los médicos enfermándose. Entonces la telemedicina yo creo que es un recurso importante. Gracias. ¿Existe alguna información acerca de la depresión postparto y COVID? He visto al revisar esto más bien que es un reclamo. Muy poca investigación de COVID y embarazo. Y peor de trastornos mentales, embarazo y COVID. Habría que buscar que debe haber reportes de casos, pero eso es un área que no ha mostrado ahorita mucho. Y es entendible, o sea, tampoco hay mucho que hacer. Ha habido casos que han descrito, creo que en un hospital aquí en La Paz, de atender a mujer embarazada con COVID y que el resultado fue exitoso y que luego la señora le fue bien y hasta ahí. No parece ser que haya sufrido depresión postparto. No olvide que la depresión postparto tiene que tener algunos factores de riesgo. Uno de los principales es el haber sufrido o estar sufriendo depresión durante el embarazo o antes. O sea, tener vulnerabilidad a la depresión es un factor importante para desarrollar depresión postparto. Y la vulnerabilidad a la depresión no solo es genética,
También puede ser psicosocial, maltrato, pobreza, migración, carencias, o sea, un montón de cosas que no le pueden llevar, embarazo no deseado, falta de nutrición, malos aportes, son factores de riesgo involucrados en la evolución de un estado de ánimo alterado y que podría desencadenarse en depresión postparto, a veces muy severa. A veces tenemos que manejar cuadros que son bien aparatosos. Entonces, en COVID es probable, estar enferma de COVID y estar embarazada y que ese sea un factor que promueva que se sienta triste y luego haga depresión postparto, se me hace muy lógico. ¿Cómo podemos ayudar psicológicamente a los enfermos que, perdón, esta ya la vimos. Hay una que, ¿cómo apoyamos a los niños que han superado el COVID en el manejo posterior a la internación? Ese es otro tema también que está muy vigente en la psiquiatría infantil o en la pediatría, ¿no? Yo me iría a un principio de psiquiatría del desastre, ¿no? Es un principio interesante que siempre lo he aplicado y que consiste en que una vez pasado el desastre, hay que retornar a lo habitual cuanto antes, pero entendido que lo habitual es sano, ¿no? Es decir, si se puede retomar de forma resiliente lo que normalmente uno hacía, es más saludable en la superación de un episodio de una experiencia de desastre. Pues eso podríamos aplicar de pronto para no solo niños, también adultos, volverse a encontrar consigo mismo, con sus habilidades y sus potencialidades. Lamentablemente lo que estamos pasando ahora y que no es, es la realidad, todavía no podemos tener la vida de antes, o sea, lo habitual, y falta saber cuándo. Entonces hay que generar nuevas opciones. Algo descrito precisamente en práctica psiquiátrica era al hablar de la información. Viene a ser sumamente importante que los niños estén bien informados. Y a veces hay cosas paradójicas. Hay niños que están mucho mejor llamando la atención de sus padres para decirles, pero tú no deberías hacer esto ni esto, porque yo sé que hay que lavarse y tú no te has lavado, por ejemplo. Entonces, sin embargo, parece ser que necesitamos estructurar muchísimo mejor a nivel de políticas de Estado la información accesible a la población infantil. Gracias, doctor Garitano. El tema es muy amplio. El manejo de la salud mental de las unidades críticas en algunas ocasiones requiere un manejo multidisciplinario. Las unidades críticas deben tener un líder que esté inmerso en lo que es la parte de la salud mental. Y el líder de la unidad pues debe tener la óptica suficiente como para poder percibir algunos eventos que empiezan a ocurrir en el personal que trabaja, en los médicos, en las enfermeras, residentes, personal paramédico. Y obviamente tiene que tener la suficiente experiencia como para poder abordar ese tema. En circunstancias especiales, pues es importante concurrir y solicitar la participación de un médico psiquiatra en terapia intensiva. Eso lo hemos hecho y con una experiencia personal durante mi formación en la residencia en terapia intensiva, nosotros teníamos cada semestre una conversación con un psiquiatra, ¿no? Y ese tema, pues, es prácticamente desconocido en nuestro medio, pero yo creo que antes de la pandemia y después de la pandemia, el comportamiento de la vida del hombre y del médico y del personal de salud va a tener que cambiar y modificarse. Seguramente vamos a tener que romper muchos paradigmas y de pronto vamos a tener que reaprender una nueva forma de vivir
involucrando a muchas personas que pueden ser de mucho valor y beneficio para nosotros. Segundo, el tema de la humanización del paciente crítico es ya una plataforma, es un proyecto, es un capítulo extraordinario que la Sociedad Española de Medicina Crítica lo ha abierto al mundo, ha sido presentado en el Congreso Americano en el mes de febrero en Orlando, Florida, y prácticamente es un esfuerzo que establece cómo el profesional de salud debe saber abordar el componente mental del enfermo crítico y no solamente de él, porque de pronto el enfermo crítico está en una situación de indefensión, está sedado, está con psicofármacos. El problema central es la familia y lo que se presenta a la familia para él. Y en ese contexto, la familia también está enferma porque ha perdido la salud mental. Y desde ese punto de vista, en el manejo de la bioética y de la humanización, el médico que trabaja, el personal de salud que trabaja en un área crítica, debe conocer las herramientas suficientes para poder tener una actitud siempre humanística en el desarrollo y en las relaciones interpersonales con los familiares y con el entorno y el contexto del paciente. Esta es una plataforma que se ha abierto, que es muy interesante. Ustedes pueden buscar humanización en medicina crítica y van a encontrar una información brillante. Yo estoy muy agradecido al doctor Garitano por esta conferencia que nos ha permitido no solamente encontrar explicaciones científicas en el contexto de la salud mental, sino que de pronto nos ha abierto algunas puertas para poder de repente, entre comillas, desahogar algunos sentimientos que podamos tener en el momento en el que nosotros estamos atendiendo pacientes muy graves y críticos, y más aún con COVID-19. Como él lo había dicho, esta epidemia genera una expectativa de estrés superior al del paciente politraumatizado, al paciente en circunstancias de desastre, de bioterrorismo o de guerra, ¿no? El enemigo es invisible, el enemigo no lo podemos ver y nosotros podemos prácticamente infectarnos o contaminarnos al cometer un pequeño error que sea quitarnos de manera inapropiada el cubrebocas o las escafandras o quitarnos la ropa de manera apropiada. Por supuesto que nadie va a saber en qué momento de la vida con exactitud se ha podido contagiar y eso nos genera realmente un pánico extremo. Y creo que lo más importante es mantener la serenidad ante todo cuando nosotros vayamos a estar en nuestro campo de trabajo y en el campo donde vayamos a desenvolvernos. Creo que debemos desarrollar la mayor concentración en las tareas que desarrollamos justamente para evitar el poder tener contacto y relación con el virus. Doctor Garitano, muchísimas gracias. Ha sido un gusto y una satisfacción enorme escucharlo nuevamente. Y estamos pendientes y espero que en un tiempo nos vuelva a acompañar con algún otro mensaje que va a ser de mucho interés, no solo para el cuerpo médico, sino para nosotros los que hacemos terapia intensiva. Así que muchísimas gracias. Doctora Alexandra, pues le cedo por favor el micrófono para que usted continúe a partir de este momento y voy a despedirme de toda la audiencia del país. Inclusive hemos llegado a la Ciudad de México, estamos conectados con Buenos Aires, Argentina y otros lugares, a quienes les enviamos pues un abrazo fraternal y un saludo esperando de que Dios nos protege y nos cuida de esta amenaza. Muchísimas gracias y conmigo será hasta la siguiente semana. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a ustedes. Realmente un placer, doctor Garitano, estar conversando con usted. Yo tengo algunas preguntas del Beni y quiero poner también un comentario sobre el tapete. Lo felicitan desde allá y preguntan también, ¿qué piensa usted sobre la relación entre la sobrecarga horaria y por ende falta de sueño y los efectos nocivos que tiene en el profesional el intenso estrés moral de saber lo que se tiene que hacer y no tener con qué?
Bueno, de eso hemos hablado. Tal vez no hice mucho énfasis, pero parece sencillo, ¿no? Pero hay que dormir bien. 8 horas o más o menos, sin interrupciones. Mejor si, sin medicamentos. Entonces, es muy importante que al cuidar, recuerden que ahí había una cosa que decía, cuídame, cuidar a nuestros colegas es asegurarse que estén durmiendo. Y eso no ocurre. En los hospitales, en las unidades de emergencia, etcétera, nos ha pasado a todos, hay que dormir en una silla. Entonces, es bueno decir, ¿no? Sale bien, vaya usted a dormir a su casa como corresponde, pero en la realidad eso no ocurre. Es muy común que no tengamos eso. Es parte de nuestra naturaleza de médicos el amanecerse, el tener guardias de 24 horas. O sea, atentar contra la fisiología del dormir es algo que lo tomamos como muy normal. Sin embargo, tiene un valor de factor de riesgo para la salud física y mental importante. ¿Cómo puedo identificar si tengo estrés? Pues muchas veces este se oculta en medio de sonrisas, dice alguien. Más bien, ocultar es porque lo oculta. Y eso es bien común, ¿no? O sea, lo que pasa es que no queremos mostrar, o sea, verdaderamente nos da, creemos, hay muchos prejuicios de que es una debilidad, etcétera, etcétera, y no queremos mostrar nuestra vulnerabilidad. Inclusive el diagnóstico psiquiátrico de estrés es algo muy subjetivo. ¿En qué momento el sentirse desafiado para algo es saludable? Es muy frecuente. Estar estresado para generar una respuesta, inventarse algo, ser creativo, resolver problemas, etcétera, es más bien generador de muchas respuestas y de situaciones. Hay gente que dice, yo funciono cuando estoy bajo estrés y nunca me he puesto tan mal, pero sí, cuando estoy presionado, respondo mejor en lo profesional. Entonces es muy variable, muy individual, etcétera. Pero, ¿qué es lo que vale la pena señalar de la percepción de estrés? La definición es la percepción de que uno está amenazado, de que está perdiendo los recursos de resolución de los problemas. Si respondemos a esa pregunta, no estoy pudiendo hacer las cosas como antes. Tengo síntomas de cansancio, síntomas físicos como insomnio, como dolores o como malestar, y se me están perdiendo las ganas y percibo que hay un peligro, que hay una amenaza a mi desempeño o a mi integridad. Si tiene eso, conviene que considere que ya le está ganando la situación y que probablemente necesita ayuda. Y lo que se ha visto realmente es impresionante, cómo es de tanta ayuda las medidas psicosociales. El hecho de que vaya y converse con un profesional de salud mental o con alguien de mucha confianza y que tenga ese espacio para tener ese pequeño descanso y expresar lo que está pasando. Eso, en primera línea, resulta ser muy importante. Si las cosas van empeorando, entonces podrá probablemente requerir, y si se diagnostica que está en el campo de lo patológico, es decir, ya está sufriendo de un trastorno depresivo, etcétera, pues recurrir a la terapéutica, pues cuanto antes. Entonces, esa sería la respuesta. Si siente que le está ganando la magnitud del problema, probablemente ya está en una situación de estrés incontenible y necesita ayuda. Gracias, doctor Garitano. Permítame dar la vuelta un poco a las cosas. Hemos estado hablando durante una hora de todo lo malo que nos ha pasado, nos está pasando y nos puede pasar. Pero, ¿qué tal si esta situación de conciencia de muerte, de realizar, de darnos cuenta de que sí, que puede pasarnos, a pesar de que seamos jóvenes o no, y el encierro al que hemos estado sometidos en las semanas pasadas, ¿qué tal si eso tiene algo bueno que ofrecer?
como por ejemplo escribir el libro que nunca escribiste, o pintar el cuadro que no pintaste, o darte cuenta de que tienes que arreglar tus relaciones familiares. ¿Puede decirnos algo al respecto? Bueno, es que va en concordancia con la hipótesis, porque está planteando que hay recursos. O sea, que está la computadora ahí para escribir el libro que nunca escribí, etcétera. Está el jardín para realmente arreglarlo. Entonces, es saludable, puede ser una conducta de resiliencia, el aprovechar los recursos para mejor. Como muchos de los memes y mensajes que llegan a las redes sociales, aprender a ser mejor persona después de esta tragedia. Pero tenemos otra posibilidad, lamentablemente, y es cuando no hay los recursos, que eso es muy común. O sea, sobre el llovido mojado, como se dice, ocurre. Y también ocurre que en esos casos hay gente resiliente y que consigue ser creativo. Esa es una cualidad del humano, crear, generar nuevas opciones. Esa es la naturaleza, ¿no? Una personalidad bien desarrollada es la que se adapta y genera, se inventa a sí mismo y se inventa la vida. Entonces, ante situaciones tan adversas, una mente sana tendría más bien que le llamaremos sacar provecho, verle el lado bueno, ¿no? Lo clásico, el vaso que está a la mitad, o medio lleno o medio vacío. Entonces, hay algunos factores de la personalidad, del desarrollo de la mente y del cerebro que están involucrados en que uno tenga una percepción más positiva, aunque sea en situaciones adversas. A eso le llamamos resiliencia. Entonces, lo que vamos a hacer es promover la resiliencia. Parte del apoyo en salud mental es ayudarle precisamente a esa persona que se siente agobiada a categorizar las cosas desde una perspectiva psicoterapéutica para, en medio de esas prioridades, determinar lo que es posible que nos genere ganancia. Entonces, esa es una parte de la labor de la ayuda psicoterapéutica. Busquemos entonces dentro de nosotros, doctor, para poder crear y pensar qué de bueno nos puede traer esta tragedia para el futuro. Yo le agradezco, doctor Garitano. Voy a presentar ahora el programa Resiste Bolivia de Telemedicina. Esta es una iniciativa de médicos especialistas que buscan asistir, guiar y orientar a distancia a todos los médicos generales, médicos de base, de aquel municipio lejano que necesita un consejo y lo necesita ya. Nosotros podemos ofrecer este servicio gratuito, este servicio de voluntariado a través de una plataforma virtual en la que ustedes pueden poner preguntas generales o también pueden poner historias clínicas concretas de pacientes específicos. Ahí tendrían que poner obviamente todos los datos, los signos vitales, los laboratorios, para que para ese caso concreto un especialista los guíe hasta el desenlace. Además de ello, estamos ofreciendo esta serie de conferencias, un total de 25. Vamos a ofrecer un certificado para la asistencia al 80%. Lo estamos ofreciendo 2 veces por semana. Es necesario inscribirse para cada uno de ellos. Y bueno, nosotros nos alegramos mucho de que el Beni esté aquí presente. También tenemos médicos de todo el país y de fuera de nuestras fronteras. Agradezco también a nuestros auspiciadores. Bueno, estamos a través de Telesalud Beni y agradezco a INTI porque nos ha puesto a disposición esta plataforma. Que tengan un buen fin de semana, sean resilientes, vean qué pueden sacar de esta tragedia que con seguridad puede ser mucho. Adiós, hasta luego.